El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 4. Balance general sobre acciones de inclusión social y educativa. Modera Rocío Molina, con la participación de Fernando Castañeda, Mirna Huerta, María Basilio e Iván Molina y Janet Martínez, todos de México. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a los ponentes expertos, iniciando con Fernando Castañeda Solís. Fernando es licenciado en Psicología por la UNAM, integrante del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC, coordinado por la doctora Frida Díaz Barriga. Ha sido colaborador en la Revista Iberoamericana de Educación Superior, RIES. Cuenta con participaciones en ponencias y producciones académicas en congresos nacionales relacionados en temas como diseño tecnopedagógico, uso de TIC en educación e inclusión educativa. Ha participado en proyectos de investigación financiados sobre sus líneas de interés en el PAPIT y CONACYT México. Su ponencia, Estudios de Ocio desde el enfoque humanista en la virtualidad como alternativa curricular. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Es un privilegio poder estar aquí presentes y pues bueno, empecemos a compartir el aprendizaje que todas y todos tenemos preparados para el día de hoy. Muchas gracias. Inicio, ¿verdad? La presentación. Sí, por favor, puedes compartir. Perfecto. ¿Sí pueden visualizar mi pantalla? Sí, señor. Sí. Perfecto. Bueno. Si la puedes colocar, perdóname, si la puedes colocar en modo presentación. Ya está colocada en modo presentación. Perfecto. Bueno, mi nombre es Fernando Castañeda Solís. El proyecto que a continuación les voy a presentar se titula Estudios de Ocio desde el enfoque humanista en la virtualidad como alternativa curricular. Bien, como ya muchos sabemos, a raíz de la pandemia por COVID-19, pues ha marcado un antes y un después en diferentes áreas de la vida para todas las personas y que claro que también ha impactado en el aprendizaje de los estudiantes. Algunos autores también nos sugieren la importancia de incorporar pues esta adecuación en el plan curricular con modelos tecnológicos, algunos medios como las televisoras, la radio, etc. Por otro lado, también hemos visto que poco antes incluso de la pandemia, ya han surgido ciertas investigaciones sobre estas áreas de oportunidad, sobre estas fisuras que todavía siguen y que se han evidenciado aún más a raíz de la pandemia, que básicamente es relacionado a la infraestructura, al acceso a la tecnología y pues al uso también adecuado de las tecnologías. Si bien en ambientes urbanos sabemos que aumenta la posibilidad de acercarnos a estos medios digitales, ¿verdad? Que también incluso, a pesar de ello, no llegan a ser los más adecuados, llegan a presentar muchas dificultades y bueno, si nos situamos en ambientes rurales, pues pensamos que incluso esa brecha, esa fisura dentro de estas áreas de oportunidad se ven aún más remarcadas, que incluso en comunidades rurales también se ha reportado que pues no hay acceso a internet o es limitado o muy apartoso. Introduciendo ahora sí al tema, al foco principal de este proyecto, que es la teoría de ocio humanista, tenemos que diversos autores, como por ejemplo Cuenca, que es un autor español que desde el inicio de los 90 ha sido pionero dentro de los estudios de ocio. Y bueno, de entrada, ¿qué nos dice este autor?
que primero tenemos que descartar esta idea de que el ocio lo tenemos que concebir como pérdida de tiempo o que simplemente es hacer actividades en vano, pero que al contrario, esos autores nos invitan a pensar que se parte desde un derecho humano al ocio y que claro que también nos puede ayudar a desarrollar procesos internos, tanto individuales como en colectivo. Algunos autores, como por ejemplo Séneca, también nos menciona que el ocio, un ocio positivo, puede llegar a dar lugar a la libertad, valores como la satisfacción, la gratuidad o el autotelismo. ¿Y a qué se refiere con esta cuestión del autotelismo? Pues prácticamente es cualquier actividad que se realiza de forma evolutiva, que se realiza de forma gratuita por el simple hecho de la satisfacción o la gratificación que yo recibo. Es decir, muchas veces yo creo que hemos escuchado que tenemos que trabajar arduamente para tener derecho a actividades recreativas o derecho a espacios de un ocio positivo, pero realmente no, sino que no se tiene que condicionar este derecho humano. Y bueno, bajo este paradigma, está dentro de esos supuestos básicos, también estos estudios de ocio ha puesto su foco en crear ambientes curriculares en nuevas propuestas, proyectos, para pues una práctica docente mucho más efectiva. Y bueno, ahora sí, hilando los estudios de ocio, esta teoría como una alternativa curricular, tenemos que por un lado, también a raíz de la pandemia hemos visto que se ha exacerbado los estados depresivos, también el estrés, ¿verdad? La ansiedad, y que claro que eso también puede llegar a mermar o tener efectos en el aprendizaje. Para contrarrestar o de alguna forma subsanar esta cuestión, ya algunos autores desde mucho tiempo antes de la pandemia, claro está, que han venido manejando, nos han reportado los beneficios de practicar juegos serios. ¿Y cuál es la característica principal de un juego serio? Bueno, pues que se utiliza para educar, para informar, sin perder esta característica motivante, placentera y creativa. Eh, Dentro de esos autores pioneros que también nos han mencionado bastante el uso de estos juegos, pues ha sido, por ejemplo, la doctora Frida Díaz Garrido, por poner un ejemplo. Y bueno, por otro lado, tenemos que al poder incorporar metodologías con el uso de una teoría de ocio humanista desde la virtualidad y con pues ahora sí que utilizando medios digitales podemos llegar a una mayor motivación y como consecuencia un aprendizaje más significativo, con mayor sentido para los estudiantes y que pues como muy bien ya hemos escuchado por ahí, hemos leído que pues al generar materiales multimedia, bueno, pues eso tiene un efecto mucho más positivo, más atrayente, más motivante, incluso pues se prolonga más esta información, esta apropiación de la información en poblaciones con discapacidad, en este caso hablando de discapacidad intelectual. Y bueno, situando ahora sí la metodología del proyecto que realicé en escenario, cabe destacar que pues, todo esto que yo logré concretar fue justo antes de la pandemia, entonces situémonos en este contexto. Fue un programa que se llama Construyendo Puentes, UNAM, donde participaron 18 jóvenes en total que tenían trastornos del espectro autista, síndrome de Down y rondaban entre las edades de los 20 y 30 años. Esta implementación del programa fue a partir del 2017 hasta el 2019, que fue mi participación en concreto. Dentro de la metodología de este proyecto se compone de 3 fases principalmente, la cual la primera es la preparación del diseño tecnopedagógico y diagnóstico contextual con población meta. En la fase 2 es la implementación del experimento de diseño y finalmente la fase 3 que es el análisis retrospectivo de datos y reconstrucción del modelo, que en este caso fue la teoría de ocio humanista. Estas estrategias fueron pensadas también bajo las características del diseño universal y de lectura fácil, debido a las características de la población en la cual se estuvo trabajando.
Bueno, para dar contexto, se citaba cada viernes a los jóvenes en la Facultad de Psicología a partir de las 10 de la mañana y terminaban a las 4 de la tarde las actividades. Dichas actividades se componían de ejes temáticos planeados con diferentes competencias como el de aprender a aprender, el desarrollo de la autonomía, de social y ciudadanía, de lenguaje, el uso de TIC, matemáticas, etcétera. Y bueno, se aplicó un instrumento al inicio de esta intervención para conocer qué tipo de actividades utilizaban los jóvenes en su tiempo libre. Dicho instrumento también se aplicó al final para poder tener cierto seguimiento o pues, un monitoreo del mismo. Bueno, como resultados tenemos, aquí podemos ver que estas gráficas representan los cambios en las formas de convivencia y socialización que tuvieron dichos jóvenes. Antes de la intervención podemos ver con un 40% que, pues bueno, regularmente convivían con sus familiares, con sus compañeros, utilizaban su tiempo libre en también pues, actividades de forma más individual. Y después de la intervención podemos notar con un 60% en el lado derecho que utilizan más actividades en convivencia con sus amigos, con sus pares, con un 20% conocer a otras personas, otro 20% convivir también con familiares. Podemos ver en esta otra gráfica el uso previo del tiempo libre reportado por los jóvenes con discapacidad, donde pues antes prevalece más el uso de la computadora y redes sociales, y si se podrán dar cuenta, ninguno mencionó asistir a un concierto, salir con amigos, practicar algún deporte o hacer ejercicio, actividades de tipo de interacción social. Y bueno, después de la intervención podemos ver ahora que también pues prevalece, aumenta el uso de su tiempo libre en actividades como ir al cine, escuchar música, ahora sí, practicar un deporte, hacer ejercicio, actividades artísticas, salir más con sus amigos, porque ese era el cometido principal, que se reforzaran habilidades sociales en las actividades que sucedieron en el programa y que pues pudieran aplicarlas también en su vida cotidiana, ya de forma pues, externa propiamente al programa. Y bueno, todas estas evidencias las fui compilando en el desarrollo de un manual digital. Por motivos de tiempo, pues claro que no me permitiría poderles enseñar en este momento, pero les dejo aquí un código QR por si posteriormente desean visualizarlo o checarlo. Si gustan tomar una foto o algo, pues por aquí se los dejo, donde se compilan todas estas evidencias y se desarrolla aún más todo lo que se trabajó. Y bueno, ahora sí, a manera de conclusión, podemos notar que el trabajo escolar pues también puede ser entretenido, sobre todo en cuestión de esas características de los participantes que fomentan más un aprendizaje situado, con sentido. También se apuesta a la autodeterminación y habilidades de vida independiente, y pues no dejando la parte lúdica, obviamente desde este enfoque, de este cuadro humanista, con carácter formativo. Propiamente en la investigación se logró evidenciar precisamente este aprendizaje significativo y con comprensión con los jóvenes con discapacidad intelectual, se fortalecieron habilidades también socioemocionales muy importantes, como muy bien sabemos, y pues de vida independiente, ¿no? En la parte izquierda podemos ver una fotografía que también se realizaban actividades deportivas, en este caso fue uno de Zumba, que les gustó mucho a los jóvenes y que pues posteriormente también ellos mismos notaban de los beneficios mismos de este tipo de actividades. Y bueno, en el lado izquierdo superior podemos ver las competencias que se fortalecieron y si recuerdan, pues les había mencionado al inicio de la presentación que pues por motivos mismos de la pandemia que se ha agravado esta cuestión socioemocional, pues el juego o esas actividades lúdicas, formativas, por supuesto, nunca olvidar esta cuestión formativa de los juegos serios, pues se pueden llegar a alcanzar una mayor inteligencia socioemocional y pues esto tendría una repercusión muy positiva. Y bueno, cabe señalar que se puede aplicar esta metodología en alternancia, es decir, desde la virtualidad
con Kahoots o ciertas aplicaciones que faciliten el aprendizaje y que también se puede dar en esta alternancia. Ahora sí que, pues, cuando sucedan estas actividades académicas, escolares presenciales, también se puede llegar a incorporar. Y bueno, como reflexión final, me gustaría comentarles que nos quedemos pensando un poco justo en este paradigma de ocio humanista dentro de los ejes curriculares tradicionales, en el campo de la educación a distancia y bueno, apuesta a un mayor aprendizaje, con mayor sentido, como les mencionaba, que puedan situar esa información en su día a día y pues tratar de tener cierto equilibrio biopsicosocial. Y cierro diciendo también que pues ahora, dentro de este periodo que hemos estado mayor tiempo en casa, he tenido un monitoreo con dichos jóvenes y me han reportado que les ha funcionado que sus profesores mantengan esta metodología lúdica, multimedia, para facilitar más su aprendizaje, a diferencia de leer solo un texto en una pantalla, ¿no? Sino que realmente haya un sentido y una apropiación más duradera pues, de cierta información, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho por la oportunidad que me concedieron de presentarles este proyecto y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Manejo de tiempo excelente. Así que te agradecemos mucho y indudablemente has presentado una metodología en ese concepto de ocio humanista muy, muy importante para las personas con discapacidad, no solo con discapacidad intelectual. La salud mental y la calidad de vida deben ser un norte también para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Seguimos entonces Gracias. con nuestra siguiente conferencista, Mirna Carolina Huerta Vega, doctora en educación por la Universidad de Guadalajara. Sus ejes temáticos son educación e inclusión, estudios interculturales y América Latina. El nombre de su ponencia, Desafío Emergente, la educación inclusiva con la comunidad sorda. Bienvenida, Mirna. Muchas gracias, un placer estar con ustedes esta mañana aquí en México. Un placer y un honor estar en este panel con colegas hablando de un tema tan importante. En este momento estoy representando también a mi colega Yasbet Pulido, quien hizo conmigo este trabajo, y hablo esta mañana por las dos. Bueno, nuestro trabajo parte de una demanda que se hizo por parte de los padres y madres de familia de estudiantes sordos aquí en Guadalajara a Derechos Humanos, aportando recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública sobre la forma de atender a los estudiantes sordos, ya que partían de dos comportamientos. El primero era que a los niños, jóvenes o adolescentes sordos se les ignoran las aulas. Esto quiere decir que los aceptan en las aulas y conviven con niños oyentes. Sin embargo, los docentes, por falta de tiempo, preparación o capacitación, los ignoran, por lo que no son integrados a las dinámicas dentro del aula. La segunda postura es que las maestras traten de integrarlos, pero por su falta de capacidad o de tiempo, que los están sobrepasadas, juegan este rol de pasarlos con 10 o con buenas notas sin darles sin atenderlos de manera correcta en cuanto a la preparación académica, educativa y pedagógica. Por lo tanto, los jóvenes que llegan a la universidad vienen arrastrando una serie de deficiencias académicas. Nuestro trabajo se centra en un grupo de estudiantes sordos que ingresaron a la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara gracias a un programa que fue diseñado y peleado por la asociación Tapatía llamada Educación Incluyente AC, quienes junto con los padres y madres de familia trabajaron y se puede decir así, pelearon el lugar de sus hijos sordos para que ingresaran a una universidad pública, que la Universidad de Guadalajara pues es la principal universidad del estado de Jalisco, es pública. Entonces,
en la preparatoria número 7 que se encuentra en Zapopan, esos estudiantes encontraron eco y fueron recibidos. Sin embargo, se repetían otra vez estos dos comportamientos que les mencionaba hace un momento. O eran ignorados o eran vistos en una posición de que, bueno, pobrecitos, son sordos, los vamos a incluir. Sin embargo, no vamos a tener un miramiento o una atención especial hacia ellos. Eran ignorados totalmente. Por lo tanto, los padres y madres de familia ejercieron una demanda para que la preparatoria número 7 pudiera contratar intérpretes, quienes, junto con la asociación Educación Somos Todos y los padres y madres de familia, poder pagar a estos intérpretes. Nuestra metodología fue trabajar con 15 jóvenes, hombres y mujeres sordas, quienes estaban en este proceso de ingreso en un curso propedéutico, se podría decir así, para ingresar a la preparatoria 7 y poder un poco regular o identificar los temas en los que estos estudiantes tenían más desventaja con respecto a los estudiantes oyentes. Este curso propedéutico se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Zapopan, en donde mi compañera Jazz y yo trabajamos con 20 estudiantes de la Universidad Pedagógica, especialmente la licenciatura de Intervención Educativa, quienes a través de ellas y los estudiantes sordos hicimos un encuentro a través de una metodología horizontal, en donde a través del reconocimiento de las diferencias pudimos entablar una interacción y un encuentro de saberes y de conocimientos. Las estudiantes oyentes y los estudiantes sordos se dejaron afectar en el sentido emocional y académico, en donde las estudiantes oyentes, quienes diseñaron toda una estructura pedagógica a través de actividades lúdicas, como mencionaba el colega que acaba de antecederme en este panel, es con esos estudiantes sordos. Primero realizamos y diseñamos un pretest en donde se pudieron identificar estos temas en donde ellos necesitaban más apoyo académico, pero también pudimos identificar la forma en que ellos podían ser receptores de esta información de manera eficaz, eficiente y receptora. Mientras que los estudiantes sordos también nos enseñaron a mí y a las estudiantes oyentes nuevas formas de entender la educación y nuevas formas de concebir al otro que es diferente a mí, no solamente porque es sordo, sino al otro que es diferente a mí por toda su experiencia de vida, su género, su trayectoria académica, familiar. La duración de este encuentro, de este curso propedéutico fue de 6 meses, en donde todos los días se iban diseñando actividades de español, de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, cultura, pero en donde se les preguntó a los estudiantes sordos, gracias a la colaboración de la Asociación Educación Incluyente, quien nos proporcionó a 4 intérpretes profesionales para que pudieran ser este puente, que también por ética es necesario que yo lo diga, que muy pocas de nosotros sabíamos hablar en la lengua de señas mexicana. Estamos en un curso, vamos en el 2º nivel, pero para el caso de esta investigación sí es necesario subrayar que obtuvimos el apoyo de 4 intérpretes profesionales, quienes en todo momento estuvieron con nosotros colaborando para hacer este puente entre la comunicación. Entonces, les preguntamos a los estudiantes sordos sobre qué temas les interesaba aprender para basar toda nuestra metodología con respecto a sus temas. Nos llamó mucho la atención que los estudiantes estaban preocupados por saber e identificar el uso del tiempo, las horas, saber identificar el día, la tarde, la noche, las horas. Entonces, por ejemplo, para la clase de español, empezábamos a describir y a redactar fragmentos y narrativas
con respecto a su vida, pero con respecto al tiempo. También utilizábamos actividades de WhatsApp, en donde hacíamos actividades en donde ellos nos tenían que escribir a nosotros una cita, una forma de establecer una conversación, de llegar a un momento de tener el uso del tiempo de las horas. También otro que los estudiantes manifestaron que tenían interés era el tema de la sexualidad. Entonces, Mirna, perdóname, Mirna, estás teniendo unos problemas de conexión bastante no solamente serios. ciencias naturales y biología. Mirna, por favor, escúchame. Estás Sí, teniendo dime. problemas de conexión y hemos perdido algunas partes de tu intervención. Ok, perdón. Miguel, ¿nos podemos detener como 5 minutos? Puedes ir. Ya me voy a detener un por poquito. favor. Ok, sí, me voy a detener un momentito para cerrar. Bueno, ya para cerrar, la horizontalidad nos sirvió exactamente lo que, y a partir de eso, establecer todas nuestras dinámicas educativas y pedagógicas con ellos. Es importante recalcar que nuestra perspectiva teórica fue la del estigma de Goffman, en donde los estudiantes sordos manifestaban este estigma que han arrastrado durante toda su vida, no solamente en las aulas con sus compañeros, sino también a nivel social. Entonces, a partir de la diferencia y de reconocer que nosotros no somos sordos y que ellos no son oyentes, partió una serie de metodología en donde, gracias al apoyo de los padres de familia, los jóvenes que nos ayudaron a hacer esta investigación, los intérpretes, logramos hacer un proceso educativo eficaz. No me gusta llamar exitoso, pero sí tuvimos respuestas positivas, porque los chicos, al ingresar a la preparatoria el primer semestre, se sentían muy cómodos, se sentían seguros de sí mismos con respecto a sus conocimientos y con respecto de su posición social dentro de las aulas, con respecto a los estudiantes oyentes, que era como una distancia que ellos marcaban mucho. Entonces, el estigma se reconocieron diferentes, se reconocieron las debilidades, pero también se trabajó para que ellos reconocieran, a partir de esas diferencias, lo mucho que ellos pueden aportar para sentirse incluidos. De hecho, los intérpretes estuvieron con ellos durante su primer semestre. Los profesores nos decían que a nivel social, de autoestima, de socialización, los estudiantes estaban en una buena posición, lo que también a nosotros nos ayudó mucho para seguir con estas actividades pedagógicas en pro de la educación incluyente con la comunidad sorda en Jalisco. Disculpen por las fallas técnicas. Hubiera querido estar en otro mejor momento para presentar mi ponencia y compartirla con ustedes, pero se me atravesó este viaje. Pero con todo el corazón estoy aquí compartiendo el trabajo de mi compañera Jazz y el mío con la comunidad sorda en Guadalajara. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Mira, muchísimas gracias. Nosotros también lamentamos la situación, pero bueno, quedamos atentos a tu proceso. En este momento, entonces, vamos a dar paso. Un minuto, por favor. Vamos a llamar a nuestros siguientes conferencistas. Entonces, está con nosotros María Fernanda Basilio y el profesor Iván de Jesús Molina Pérez. Entonces, me permito leer sus semblanzas para María Fernanda Basilio Vadillo. Es estudiante de licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha participado en el bestseller Bestiario, volumen 1, y participó en las jornadas de inducción de 2021, formó parte de la logística en el 14º Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Discurso. Ha sido facilitadora del taller Aprendiendo Lengua de Señas Mexicana Básica, además del taller Hablemos Solo un poco de Sexualidad.
Actualmente forma parte del comité organizador en el marco de las jornadas virtuales desde la tutoría y mentoría. El nombre de su ponencia, la promoción de la lengua de señas mexicana a los contextos universitarios desde la tutoría y mentoría. Entonces, con ustedes y, espérenme un segundo, con ustedes, María Fernanda. Hola, muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, listo. Listo, me dicen si la ven. Sí, señora. Vale. Tienes 15 minutos. Gracias. Bueno, como el título lo dice y como ya lo mencionaron, hablaremos de la promoción de la lengua de señas mexicana en los contextos universitarios desde la tutoría y mentoría. Bueno, cabe resaltar que este trabajo fue realizado por el licenciado Iván Molina Pérez y su servidora María Fernanda Basilio Vadillo. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre la importancia de promover estos espacios de enseñanza para la igualdad de oportunidades para las personas sordas en contextos universitarios. Vamos a resaltar eso, ¿no? Después la descripción de aspectos conceptuales en relación con la cultura sorda y la lengua de señas mexicana. De ahí las características que componen las jornadas desde la tutoría y mentoría. Y finalmente, la promoción de la LSM en los espacios universitarios. Bien, bueno, tenemos que los estudios antropológicos han determinado que las personas sordas conforman una minoría cultural cuya identidad lingüística es muy heterogénea y radica en el manejo de su propia lengua, o sea, la lengua de los signos o lengua de señas. Bueno, ahora, ¿qué es la lengua de señas? Bueno, la lengua de señas se define como este código lingüístico donde las manos son las protagonistas y en ella se va a incluir aspectos como la expresión facial, la posición de la mano, nuestro espacio, etcétera, etcétera. De ahí tenemos que el artículo 14 de la Ley General lo siento, aquí tengo. Para la inclusión de las personas con discapacidad, establece la lengua de señas como un patrimonio lingüístico. Entonces, al ser lo establece al ser una lengua nacional. De ahí que la Federación Mundial de Sordos, la World Federation of Deaf, plantea que esta lengua, lo siento, que esta lengua es muy importante y por lo tanto, bueno, todas las lenguas de señas tienen derechos lingüísticos prácticamente. Las normas gramaticales que componen la lengua de señas mexicana son diversas y de ahí que exista su complejidad. Por lo tanto, vamos a resaltar específicamente aquí 4 conceptos importantes que debemos tener en cuenta. Aquí me gustaría recalcar que al ser una lengua, como su nombre lo dice, y tener su propia estructura lingüística, su propia gramática, y al ser un sistema lingüístico, es de ahí que deriva estos términos que resultan erróneos como dialecto, lenguaje, etcétera, etcétera. Bien, los 4 aspectos que vamos a destacar el día de hoy sobre la lengua de señas mexicana son los siguientes. La primera es la dactilología. Esta se refiere al deletreo manual y dentro de esta dactilología podemos encontrar 29 posiciones. Esto deriva que en el español, si notamos nuestro abecedario, vamos a encontrar 27 letras. Sin embargo, para la lengua de señas mexicana específicamente se incluyen 2, que es la doble L y la doble R. De ahí el uso de palabras sin ideograma. Esto se refiere, y ahorita vamos a pasar a lo que es un ideograma, aquellas palabras que no cuentan con un ideograma, bueno, vamos a recurrir a la dactilología. Posteriormente tenemos, como ya lo había mencionado, los ideogramas, que prácticamente se refiere a estas representaciones de palabras, objetos, situaciones, entre otros. Puede involucrar una o varias configuraciones de la mano. Entonces, cuando no tengamos un ideograma para alguna de estas palabras, objetos, etcétera, vamos a recurrir a la dactilología. Bien, de ahí que vienen los otros 2 conceptos, como la expresión corporal. En esto se incluyen los gestos, la postura, movimientos, ademanes y sobre todo la comunicación no verbal.
De ahí vamos a pasar a la matriz articuladora, donde aquí ya establecemos esta configuración de la mano, especificación de ubicación, dirección, orientación, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos una comparación entre el español y la lengua de señas mexicana, podremos tener en cuenta que, por ejemplo, el acento diacrítico puede hacer la diferencia entre el cambio de significado de una palabra, de ahí que pueda ser un verbo o un sustantivo, supongamos, para el caso de público. Publicó o público, ¿no? En este caso, este tipo de, estos conceptos, ya sea la expresión corporal, matriz articuladora, hacen una diferencia para transmitir un mensaje dentro de la lengua de señas mexicana. Es por ello que debemos tener muy presente pues todas estas maneras de articular. Bien, de aquí podemos mencionar ya de lleno esta relación con las jornadas virtuales desde la tutoría y mentoría. Bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla integra lo que es el término tutoría y mentoría. Esto lo hace con la finalidad de darle un acompañamiento a todos los estudiantes, un seguimiento durante su vida universitaria. Lo que sucede es que esto se implementa dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, dando así la coordinación de tutoría y mentoría, quien plantea estas jornadas virtuales desde la tutoría y mentoría, que antes solo eran jornadas desde la tutoría y mentoría, pero pues gracias a la modalidad se tuvo que adaptar, ¿no? Con esto de la pandemia. Dentro de estas jornadas existen 4 etapas que es importante resaltar. La primera es la canalización. En ella lo que hacemos es enviar encuestas a los estudiantes y así saber todas sus necesidades en relación a lo académico, a las clases. Entonces, se hacen preguntas desde conectividad, horarios de, que tienen de disponibilidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta información se transfiere a todos los posibles talleristas para que lo consideren dentro de la planeación de sus talleres. Es decir, que si la mayoría establece que sería bueno un taller de 4 sesiones en adelante, ok, todo eso los talleristas lo deben tomar en cuenta. Posteriormente se hace la publicación individual y general de los talleres a ofertar durante el periodo. Cabe destacar que las jornadas trabajan por periodo, es decir, primavera y otoño. Y finalmente se hace el diseño y elaboración de planeaciones y se pulen los detalles finales para que todo este material didáctico esté antes de que los talleristas den el taller. Bien. Bueno, es así como surge el taller Aprendiendo Lengua de Señas Mexicana Básico, el cual lo ofertó las jornadas virtuales desde la tutoría y mentoría. Este taller surge ante la necesidad que tenían los estudiantes por aprender, la inquietud, el interés de aprender lengua de señas mexicana. Entonces, bueno, el taller estuvo compuesto de 16 sesiones, los cuales fueron martes y jueves. Como pueden ver aquí en la encuesta, la mayoría eran mujeres con un 77.3% y de ahí pues hombres con un 22.7%. De aquí destacan las carreras como música, lingüística y literatura hispánica, psicología, administración de empresas, historias, relaciones internacionales y pues estudiantes de nivel medio superior, que en este caso fueron pues sí, preparatorias y bachilleratos que tiene u oferta la UAP. Bien, el taller estuvo estructurado de la siguiente forma, con las siguientes temáticas. Primero se hizo una introducción a qué era lengua de señas mexicana y la comunidad sorda. Esto es importante y forma parte también de cualquier lengua. Entonces, fue importante destacar estos términos como lengua y no lenguaje, hablar más sobre la comunidad sorda, y bueno, posteriormente ya fuimos de lleno con lo básico, que fue el abecedario dactilológico, de ahí con los campos semánticos, como lo fueron números, calendario, expresiones básicas y emociones, los verbos, alimentos y bebidas. De ahí pasamos a adjetivos, familia, animales, colores, lugares, escuela y finalmente a estructurar enunciados. Bueno,
Y bueno, para concluir, aquí están los resultados de todo el trabajo que se realizó, que bueno, aquí son algunas imágenes del taller. Como pueden ver, aquí se ve desde de algunas temáticas, la interpretación de cuentos. Como producto final se pidió una interpretación de cuentos de su elección. Podría ser un cuento que ya estuviera establecido, o sea, que ya tuviera un autor, o un cuento de su autoría, ¿no? Entonces, lo que les pedimos fue que integraran todos estos elementos vistos con anterioridad, desde campos semánticos, usar la dactilología, ideogramas, etcétera, etcétera, para al final obtener este cuento, esta interpretación de cuentos, y pues la verdad fue muy satisfactorio. Y bueno, estas son nuestras referencias. Y bueno, presenté yo, pero les comentaba que este trabajo pues no se pudo haber realizado sin mi amigo y colega Iván de Jesús Molina Pérez. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, también por el uso del tiempo. Presentas una actividad, una estrategia, como decíamos, en esta mesa de balance de acciones inclusivas que creo que van sumando interesantes actividades, propuestas para poner en acción todos quienes estamos en el tema. Muchísimas gracias. Nuestra última conferencista es Janet Martínez Martínez, doctoranda de la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en discapacidad e inclusión social de la Universidad de Colombia, como yo, colega, y también es licenciada en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, autora de los libros Enseñar y Aprender a Investigar y otras experiencias en América Latina en el 2019, Enseñar a Aprender a Investigar, experiencias, viajes en América, autora de artículos Discapacidad y Género, el caso de las madres de los niños con discapacidad en el 2014. Muy bienvenida a su ponencia, la inclusión universitaria de alumnos con discapacidad en el norte de México. Acciones en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenida entonces, Janet. Muy buenos días. Quisiera lo primero agradecerles el espacio que nos dan. Perdonen el ruido de fondo, pero es imposible eliminarlo. La oportunidad que me dan para presentar algunos de los avances de un trabajo que, bueno, tengo que decir, hace mucho que me interesa la reflexión sobre la discapacidad. Tuve la fortuna de hacer una maestría en la Universidad Nacional de Colombia hace algunos años, y bueno, de ahí vienen algunas reflexiones. Ahora soy profesora a tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ahí la verdad es que escuchando sus participaciones he notado que hemos empezado, por lo menos yo he empezado un poco al revés el camino. Nos llegó un alumno con discapacidad visual congénita a la licenciatura en educación, y de ahí empezamos como a construir el camino de todo esto. Entonces les comparto la presentación. Estoy llamando a esta presentación la inclusión universitaria de alumnos con discapacidad. Como les he dicho, trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el norte de México. Ahorita les presentaré, sobre todo para los que nos acompañan de fuera, exactamente dónde estamos, para que vean que estamos, como decían algunos, un poquito lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Por lo tanto, habrá que decir que esta Ciudad Juárez es una ciudad sumamente compleja para hacer cualquier tipo de investigación, intervención y trabajo. Este es el itinerario que quisiera conversar con ustedes hoy. Más que informar, quisiera reflexionar con ustedes sobre nuestra experiencia. Ha sido sin duda un poco atropellado lo que hemos hecho, pero quisiera contarles de nuestra experiencia en la universidad. Entonces hablaremos brevemente del problema, del contexto de Ciudad Juárez, que siempre es interesante, de las acciones
que quisiera resaltar solo para esta presentación y de los comentarios finales. Quisiera decir que esta presentación se inscribe en un servicio social que tiene la universidad sobre formación de acompañantes para los alumnos con discapacidad en la misma, que yo coordino este servicio social, y se inscribe también en mi investigación de doctorado, que se llama Universidad Inclusiva, sobre la cultura organizacional para la inclusión de las personas con discapacidad a nivel universitario. Entonces, bueno, solo quise hacer este recorte para comentarles o compartirles algunas de nuestras experiencias. Sobre el problema, la verdad es que hemos pensado mucho el equipo de este servicio social y las autoridades con las que he tenido la maravillosa oportunidad de compartir y coordinar todos estos esfuerzos sobre para qué queremos incluir a los estudiantes en el nivel universitario. Qué tipo de empleo, qué tipo de oficio, qué tipo de formación, cómo se puede evaluar el rezago previo que traen los muchachos en general, digamos, de los varios niveles antecedentes de educación y cómo se reflejan ya en el nivel universitario. Ahorita que hable de la ciudad un poco más, comprenderán que nos preocupa el ámbito laboral, la inclusión, la inserción de las personas en situación de discapacidad en el ámbito laboral y el tipo de trabajos a los que están pudiendo acceder actualmente, que eso esperamos empiece a transitar, a cambiar, a modificarse. Entonces hablamos de todos estos antecedentes, de todas estas causas, de la discriminación, de la falta de la inclusión, de la educación de mala calidad que ya van arrastrando, de las creencias, de los estigmas sociales que por más que los hemos revisado, atendido, discutido, pues siguen presentes en el entorno inmediato. Y la difícil posibilidad que tiene esta población de llegar a los estudios universitarios. Por lo menos quisiera pensar en nuestra localidad, en el norte de México. Falta, por supuesto, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en el norte en general, me atrevería a decir, mucho trabajo sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior. Entonces, como consecuencia de esto, ustedes verán ahí que pongo algunas, y sobre todo nos interesa, hemos discutido mucho sobre la vida independiente, sobre la autonomía, sobre la autogestión, sobre la autodeterminación, que son temas que nos preocupan como meta, es a lo que queremos llegar. La inclusión de las personas a nivel universitario es solamente nuestro medio para llegar a esa conclusión más importante. Entonces, quisiéramos desarrollar en la universidad una perspectiva más inclusiva que permita la coordinación de los recursos con los que cuenta la universidad y que forme parte estructural, digamos, de la misma, esta dinámica inclusiva. Lo que hemos visto con nuestra intervención es que es idea de algunas personas y que cuando estas personas toman un sabático, se van de la universidad, cambian de trabajo o cambian de línea de investigación, muchos de los esfuerzos se diluyen e incluso se pierden. Entonces quisiéramos ya trabajar en la estructura de la universidad. Quisiera mostrarles en dónde estamos exactamente. Ustedes conocerán o habrán escuchado hablar muchísimo de Ciudad Juárez. Estamos aquí en el norte de México, pegadititos por unos metros de una valla fronteriza de la ciudad del Paso, Texas, que ahí tendré cosas que reportar que también he investigado en la Universidad del Paso en Texas, en UTEP, cómo está el modelo de inclusión hacia las personas con discapacidad. Estamos esta es la franja fronteriza, si logran verla, la rayita con amarillo y el centro gris, ahí donde dice Puente de las Américas, ahí está ubicado uno de los locales de la UACJ, el Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, donde yo trabajo.
Entonces miramos desde las ventanas de nuestros edificios hacia el paso. Sobre las acciones que quería comentarles, estamos en el año pasado, a pesar de pandemia y todo esto, tuvimos un año intenso de reformación del modelo educativo con miras al modelo 2040, siguiendo las metas del Plan Nacional de Desarrollo y la política educativa internacional. Y entonces genera la universidad dentro de su modelo 2040 estas líneas de acción. El último es el de equidad e inclusión. Creo que revisando la documentación, revisando todo lo que se generó de documentos previos a la generación de este modelo 2040, que se habla de ellos en términos de género principalmente y de la inclusión en términos muy genéricos, muy generales. La universidad ha defendido su vocación de dejar entrar a los alumnos y con eso al parecer hasta ahora ha sido suficiente y hemos discutido poco en términos de la permanencia, el egreso y la vinculación al mercado laboral. Entonces creo que ahí tendremos una línea importante de trabajo que hacer. Quise mostrarles estas dos fotografías de nuestra universidad porque el edificio de la parte superior es uno de los 2 edificios que tiene nuestro campus con elevador. Es decir, en las adecuaciones de planta física tenemos muy poco adaptado. En realidad los elevadores se han hecho más porque está envejeciendo nuestra planta docente, más que por una consideración hacia las personas con discapacidad. Y tenemos la de abajo, es Ciudad Universitaria, que es un campus de los más nuevos, bueno, ni tanto, tiene más o menos ya 12 o 13 años de haberse formado, está muy en las afueras de Ciudad Juárez y en medio del desierto. Pero lo que sí ha logrado la infraestructura, pues es hacer una infraestructura un poco más amable, con muchas rampas, hay varios edificios con ascensores ahí, pero bueno, es todo lo que se ha trabajado en nuestra universidad. Sobre las acciones también quería comentarles sobre que tenemos un subregistro y que creo yo firmemente, platicando también con el equipo, con las autoridades con las que he colaborado con esto, que la información es muy importante. Entonces, este es el único cuadrito del registro que tenemos, que hacemos al ingreso de los estudiantes con una pregunta de si presentan discapacidad, les damos estas opciones y les decimos que tachen alguna. Y como decía alguien en las conferencias de ayer, incluso los alumnos que usan lentes reportan una discapacidad visual. Entonces hay que generar también en nuestras universidades un registro más preciso, pormenorizado, un poco más completo y darle un seguimiento, porque después de este primer registro, pues después ya no hay ninguna acción. No sabemos muy bien en dónde están, si siguen en la universidad, ahí hay una cantidad de vacíos en la información. Como no tenemos un número significativo, reportamos 32 alumnos del ciclo del año escolar 2020-2021, bueno, pues entonces hay muy pocas acciones todavía. Lo importante, lo interesante de esto es el interés del profesorado que se ha acercado al proyecto de servicio social de acompañamiento para alumnos universitarios, en donde ellos requieren, solicitan, necesitan información, sensibilización, capacitación, actualización, y se ha hecho muy poco al respecto. Sobre más de las acciones, nosotros de manera particular en este servicio social, que ya llevamos 2 años y medio trabajando y que tenemos un registro pormenorizado de todo el proceso a través de diarios de campo y de entrevistas con los participantes y con el contexto de los participantes. Hemos hecho de enlace con muchas de las instancias de la universidad que podrían brindarnos ayuda, que tampoco tienen mucho conocimiento. Lo que sí hemos encontrado es bastante disposición hasta ahora. Hemos realizado talleres, cursos,
Hemos promovido el fortalecimiento de la academia en la licenciatura de Educación Especial, de la cual también soy coordinadora, y este servicio social con este alumno con discapacidad visual. Hemos intentado una propuesta de formación de sombras universitarias, de sombras, porque empezamos a ver que había muy poco trabajado en estos diseños, o por lo menos ya con la premura del tiempo, hicimos una propuesta, trabajamos con los profesores cada semestre directamente vinculados con el alumno usuario, con el alumno en cuestión, hacemos sesiones de presentación, hacemos sesiones de apoyo para los profesores, hacemos sesiones de seguimiento durante todo el semestre, trabajamos con autoridades, les informamos del proyecto, les pedimos siempre su colaboración y posicionamos el tema en clases, en conferencias, en semanas, en congresos de todo esto. Sobre algunos comentarios finales. Las acciones nosotros sentimos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los que hemos trabajado en este proyecto, son aún incipientes. A mí siempre me queda mucho la duda de que estamos muy cerca de los Estados Unidos y la verdad es que tenemos muy poco contacto con muchas de las cosas que se hacen directamente en UTEP, por ejemplo. Pero hay algunas otras instancias educativas que son interesantes y que tienen un poco más de avance sobre estos temas. Yo ya he platicado con algunas personas en UTEP que coordinan, que tienen consejos, que tienen alguna propuesta sobre cómo incluir en las universidades a estos alumnos. La verdad es que de pronto también nos topamos con el poco interés, no solamente de las autoridades y de algunos otros profesores, sino de la misma comunidad estudiantil. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer, que es difundir, que es sensibilizar, informar, muchas cosas que se necesitan hacer. Hay todavía poca población en situación de discapacidad en nuestra universidad. Nosotros tenemos 36,445 alumnos de matrícula total en la universidad, con 5 campus diferentes, no solo en Ciudad Juárez, ya tenemos 2 fuera de Ciudad Juárez, uno más cerca de la sierra, hablamos de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y algún campus más cerca de la ciudad de Chihuahua. Entonces, bueno, pensamos que esto tiende a crecer y que además tenemos condiciones en Ciudad Juárez que hacen urgente que podamos posicionar estas reflexiones aquí. Sí tenemos cierto interés de la comunidad educativa que necesitamos utilizar, aprovechar y cosas de estas. Vemos una transición del modelo, ahí hemos dado algunas batallas en términos de que también estábamos muy posicionados en modelos un poquito más orientados a lo médico y no se veía mucha posibilidad de que llegaran los mismos alumnos al nivel superior. Y esto, bueno, ha ido transformándose a partir del trabajo de las academias, del trabajo colegiado, del trabajo de profesores. Tenemos especialistas en la universidad acerca del tema. Esperamos que esto mejore un poco más. Y por supuesto de la iniciativa de algunas personas, que esto es a mí lo que me preocupa un poco, la falta de continuidad en las iniciativas, en los proyectos, y que queden solamente en la visión muy particular de algunas personas. Entonces, esto tendrá que ser motivo de impulsar algunas acciones más estructurales en la universidad. No tenemos un departamento ni recursos, por supuesto, para operar. Sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Ahí están mis datos de contacto. En el documento que entregué para el Congreso, pues viene toda la información, los fundamentos teóricos, si a alguien le interesa. Les agradezco muchísimo. Janet, muchísimas gracias. Te dejé un minuto más. Muchas gracias. Porque me parece que el trabajo que están realizando es totalmente importante. Así gracias. Entramos todos. Has dicho y has transitado en una línea de tiempo, pero muy, muy clara.
exposición muy clara y acciones muy claras. Por supuesto, Gracias. te agradecemos muchísimo esa mirada y ese poder algunos volver a recordar cómo iniciamos, porque así iniciamos, pero además así estamos, con acciones individuales, con motivaciones personales, sin presupuesto, sin programas de apoyo. Así que muchísimas gracias, te felicito. Espero conocer algún día esa maravillosa universidad que estás impulsando. Bueno, Muchas mis gracias. queridos auditorios, oyentes, estamos dando paso a las preguntas. Recuerden que solo están para escribir en el chat y yo con muchísimo gusto las comento a cada uno de los conferencistas o si quieren hacer una para todos. Así que vamos a dar unos minutos para que entonces nos empiecen a escribir y yo poder leer. Mientras tanto, yo sí tengo una pregunta para María Fernanda. Me llama la atención cuando habla de mentores y tutores. Y me llama la atención porque nosotros a veces usamos la misma palabra para hacer ese acompañamiento a profesores. ¿Cuál es la diferencia, María Fernanda, de ustedes entre la tutoría y la mentoría? Bueno, la diferencia radica en lo siguiente. La tutoría se basa prácticamente en tener un acompañamiento, pero por parte de un profesor, un tutor. Bueno, aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se le llama tutor. Entonces, cuando tú ingresas a una licenciatura, tú tienes un tutor. Ahí es la tutoría. La mentoría, por otro lado, es el acompañamiento, pero por parte de lobomentores, de estudiantes. Ah, ok. Ujú. Perfecto. Me queda Entonces, claro. por ejemplo, en mi caso yo soy lobomentora, entonces en realidad es un súper trabajo porque, o sea, en el sentido de que es muy maravilloso, porque los chicos tienen la confianza de acercarse con nosotros como estudiantes, como lobomentores, ¿no? Entonces nos expresan cualquier duda, podemos apoyarlos en cualquier situación que se les presente. Debemos recordar que hay chicos que no vienen dentro de un sistema WAP, o sea, no vienen de una prepa WAP, entonces no conocen cómo funciona la universidad, ¿no? Y ahí Total. entramos nosotros a apoyarlos. Bueno, muchas gracias, sí. Tenemos una primera pregunta para Janet. ¿Cuáles profesionales dan seguimiento a la población estudiantil que presenta alguna discapacidad? Nos comenta Kimberly Mora que en Costa Rica las personas profesionales que dan seguimiento a los estudiantes por lo general suelen ser profesionales en educación especial, profesionales en orientación y en trabajo social. Hablamos de la interprofesionalismo, hablamos de la interdisciplinariedad tan interesante, pero específicamente, ¿qué nos puedes decir de ese seguimiento en Universidad de Juárez? Nosotros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, particularmente en Rectoría, tenemos una oficina de desarrollo académico y ahí hay un personal muy diverso de trabajadores sociales, de psicólogos y lidera una profesional de la educación, del área de la pedagogía. Particularmente en nuestro proyecto y en lo que nosotros recibimos en nuestro campus, la verdad es que nos hemos hecho cargo principalmente de los educadores en educación especial. Nosotros tenemos una maestría en educación especial con énfasis en problemas de aprendizaje y de lenguaje. Y es ahí que hemos podido hacer como una especie de semillero, en donde ya tenemos profesionales cada vez más capacitados con maestría sobre estos temas. Y en licenciatura tenemos un área, digamos, bastante amplia de cursos sobre educación especial, sobre discapacidad, sobre diagnóstico, en la licenciatura en educación. Entonces, básicamente somos este gremio los que hemos atendido estos problemas, estos casos, estas situaciones. Creería yo que podría complementar en lo que tú estás contando, que ese es el grupo que tiene que armar la oficina de apoyo. Cuando tú dices que no lo tienen, pues hay que moverla. En este momento creo que estás hablando de gente que es la que tiene que establecer ese programa, oficina, seccional,
como se quiera llamar en cada país. Así que adelante, porque pues si no, no vas a tener nunca esa oficina y ese lineamiento claro para trabajar la inclusión. Así que Sí, lo sé. me parece Muchas gracias. importante. Nos dice, perdónenme un segundo. Bueno, Nicolás, te podemos decir que sí habrá material de consulta, por supuesto. Yo me adelanto a contestarte. Y Gabriela, no sé si es un comentario, Gabriela, es una pregunta. General. Como para todos, ¿qué nos dejan en términos de saberes para la inclusión en contexto universitario estas experiencias? Más allá de las necesidades, por supuesto. Si nosotros no hacemos una contextualización y una caracterización de necesidades, difícilmente podremos llegar a hacer los planes de mejoramiento y la gestión, estamos de acuerdo. Pero pues le doy la palabra a nuestros expositores si nos quieren complementar. Dice que pues más allá de eso, gestiones de procesos, de consulta, de consultoría, como experiencias y aprendizajes. ¿Alguien quiere ayudarnos en esa respuesta? Janet, ¿Puedo? claro. Y pues yo lo que creo es que sobre todo nos pone en el camino de empezar a construir este tipo de cosas, como bien dice la doctora Rocío Molina Bejar. Nos pone en el camino de hacer una reflexión sobre todo, de cómo estamos pensando que tenemos que instrumentar este acceso. A mí me parece fantástico escuchar a los colegas que presentan en esta mesa sus proyectos, sus intervenciones, sus ideas, su conocimiento, su expertise. Y yo creo que esto nos permite mirar el camino de todas las cosas que podemos hacer. Este sin duda creo es un ámbito en el que se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, tantas cosas como necesidades vayamos trabajando, atacando y sobre todo incorporando, involucrando a la gente, incluyendo. Yo le decía a alguna autoridad, sería muy tonto de mi parte proponer un proyecto para esta universidad inclusivo para personas con discapacidad sin ser inclusivos nosotros. Tiene que participar la universidad, tiene que incluirse la autoridad, el administrativo, el profesor, el alumno, absolutamente la mayor cantidad de personas que se pueda. A veces eso también tiene sus riesgos, ¿no? Porque a muchas voces creo que se complejiza el trabajo, pero creo que estas experiencias nos ayudan a mirar caminos, a poder mirar trayectorias, aprender de las experiencias de los demás. Creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias, Janet. Me parece Gracias. que la línea es esa. Generalmente llegamos unos, a veces ni siquiera dos o tres, sino una persona, y el camino hay que abrirlo. Y hay que abrirlo políticamente también. Yo les invito a que no sigamos pensando en que el proceso es lento, porque de alguna manera los estudiantes llegan. También los invito a que del día de ayer podamos tener ese análisis como pregunta Gabriela, ¿cuál es ese aprendizaje frente a lo que nos hablaron de las páginas web? Si nosotros no comunicamos lo que se tiene en la universidad, nunca llegarán los estudiantes. Y si no hacemos una transición de la escolaridad, bachillerato, a los estudios superiores, tampoco llegarán. Pero la comunicación en este momento hace la vida diferente de las personas. Las páginas de las universidades tienen que tener espacios inclusivos, tienen que tener la página en lengua de señas, tienen que tener la página para audible para las personas, para todo el mundo. Así que es una de mis experiencias que también la quiero compartir con ustedes, porque de esto que estamos aprendiendo acá en este maravilloso congreso, tenemos que llevarnos cosas no para volver a hacer, porque ya hay cosas que podemos implementar de nuestros colegas. Muy bien. A criterio nos pregunta Nicolás.
¿cuál es a criterio de los ponentes mexicanos eh, el principal obstáculo para lograr la inclusión real o efectiva de las personas con discapacidad? Yo puedo contestar también, pero ya dijeron que los mexicanos. No sé, yo creo, a mí me gustaría mucho, Fernando, ¿estás por ahí? Fernando con todo su ánimo juvenil. Gracias, sí, no, con mucho gusto. Pues mire, creo que hilando varias Sí, de los comentarios que han estado compartiendo, pues mire, me quedo pensando, al menos justo dentro de la experiencia que tuve con los jóvenes con discapacidad intelectual, que básicamente dentro de las principales necesidades o aquellos obstáculos o barreras son de tipo social. Sabemos que no son las personas con discapacidad que se tienen que adaptar, sino al revés. Siento que dentro de las políticas públicas, los espacios educativos, los ambientes de trabajo, nosotros en sociedad convendría adaptarnos a poder modificar y facilitar, como también anteriormente se hablaba, el acceso a diferentes instalaciones, ¿no? Sabiendo que ok. también pues, es otra de las áreas de oportunidad que han estado como también muy evidentes, ¿no? Y bueno, también hilando un poco justo lo que nos mencionaba por ahí leyendo los comentarios Sara Gutiérrez sobre la tutoría y la mentoría, igual dentro de un contexto universitario, y hace mención de la tutoría de pares en específico. Nosotros tenemos un concepto ahí en la Facultad de Psicología en este programa que le llamamos compañeros de aprendizaje, el cual pues teníamos este papel mediador de aprendizaje dentro de un plano horizontal en el cual pues, se promovía la inclusión dentro de los propios espacios universitarios, dentro de las actividades lúdicas que se realizaron, pues en su mayoría eran precisamente dentro del campus central, dentro de las instalaciones propiamente de la universidad, y cabe señalar que también no solamente asistían los viernes para esas actividades, sino que también tomaban clases de forma cotidiana, como los otros colegas y compañeros de la licenciatura en psicología. Entonces, Bueno, me gusta hilar pues un poco esta información que se vino gracias, comentando Fernando. desde Ujú, esta posición gracias. y pues bueno, muchas Ok, gracias. gracias. Hay varias preguntas para nuestra ponente de lo de la lengua de señas mexicana en talleres, pero además hay una que hacen sobre si se realiza al inicio, yo entiendo que es en el ingreso, evaluaciones pedagógicas o orientación vocacional para los estudiantes con discapacidad que están ingresando. Creo entender que esa es la pregunta. No sé si alguien contesta esto sobre evaluaciones pedagógicas, porque después vamos a pedirle a, a María Fernanda acerca del taller. Están preguntando varias cosas. Entonces, si alguien quiere decirme de las evaluaciones al inicio. Nosotros no, soy Janet Martínez. Hola, Janet. Ok, bueno, muy bien. Yo puedo decir que nosotros en Colombia tenemos en igualdad de condiciones una prueba adaptada y no hacemos al inicio evaluación, hacemos una encuesta, un conversatorio para conocer las expectativas y poder dar algunas luces al equipo académico que va a recibir a este estudiante. Me interesa mucho esto de Arturo y también a Katy. Están preguntando por específicamente, como dije para María Fernanda, ¿por qué no es accesible para la población en general el aprendizaje de la lengua de señas mexicanas? Algunos cursos son caros y aunque no se ha hecho inclusivo su aprendizaje en la educación pública, en sus programas de educación básica, sería una manera más inclusiva creo que de ofrecer. Y lo mismo, bueno, hay
también para María Fernanda, quién dicta el taller. Ay, muchas gracias. Bueno, me Cortico, gustaría María aportar Fernanda. Ay, sí, a la primera pregunta, Sí. nada más quería comentar que igual en la PUAP no se hace como tal algo pedagógico o bueno, una evaluación pedagógica. Sin embargo, la PUAP sí le ha ofrecido a personas sordas o a estudiantes sordos un intérprete para las clases. Y de ahí nace este interés por sus compañeros, su contexto escolar, para aprender lengua de señas mexicana. En relación a la segunda pregunta, en realidad este taller, por debajo del agua, se ofertó para universitarios, pero en realidad podía entrar el público en general. El público en general tenía acceso a este taller, nada más que por cuestiones administrativas, perdón, se estableció como para universitarios. Efectivamente son demasiado caros los cursos, pero yo estoy completamente segura que vale la pena. La segunda pregunta, ¿cuál era? Lo siento, lo siento. Bien. La integración, Katy Itzel Hernández, sí, de hecho estábamos trabajando en un proyecto, o bueno, tuve la idea de ponerlo como una materia extracurricular, y sobre todo en estos ámbitos de derecho, porque a veces las personas sordas se encuentran en vulnerabilidad debido a que no hay intérpretes, no hay un abogado que sepa lengua de señas mexicana. Entonces estaba trabajando para hacer una propuesta, pero pues obviamente como es pequeñita, aún falta llevarla más, pero sí, la idea está y esperamos trabajar mucho y pues lograrlo en algún punto. Ok, están pidiendo tu contacto, por favor, varios. Sí, Así me que, gustaría aclarar algo antes de que nos emocionemos. Yo sé lengua de señas mexicana, pero a un nivel básico, a un nivel como lo mostré. Sin embargo, aquí el intérprete, el que de verdad hizo esto posible, fue mi amigo, no sé si le puedan habilitar el micrófono y hay tiempo, Iván de Jesús Molina Pérez. Entonces, él es el que está súper metido, está inundado de información. Les digo, es intérprete de lengua de señas mexicana. Por ahí vi una pregunta sobre si quien debería enseñar la lengua de señas debería ser alguien con nativo, que sea su lengua materna, o si podría ser alguien que la aprenda, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay oportunidad de que le podamos dar la oportunidad a mi amigo. bueno, creo que estamos corticos de tiempo. A Iván, pues le agradecemos también, pero digamos que si no lo dices rápidamente, ¿quién lo dictó? ¿Y fue modelo Sí, sordo? bueno, ahorita les voy a pasar el El contacto. dato, gracias. Bueno, el de los Gracias, dos, sí, el de van los a dos. quedar varias interrogantes para ti. Hay una pregunta de Tucumán, Carolina. En la provincia hay muchas barreras, no solo arquitectónicas, sino de simple accesos al conocimiento. Baja visión de sus pacientes reclaman el tema de la falta de empatía a la hora de presentar el material de estudio los profesores, me imagino, en el ámbito universitario. Esto muestra falencias de todos los integrantes de una universidad, llevando solo a que el estudiante quisiera o quiera o piensen en desertar o abandonar. ¿Tenemos alguna propuesta, alguna estrategia para nuestros estudiantes baja visión que sí tienen queja? Y creo que con una última pregunta después cerraría mientras me contestan sobre baja visión, por favor. No tenemos baja visión. Estudiantes con baja visión. Bueno, yo podría aportar desde Colombia. Mi universidad, con estudiantes baja visión, estamos trabajando sobre unos lineamientos muy puntuales. Estamos haciendo todos unos ajustes razonables que se llaman, creo que universalmente, por lo menos en Colombia, y eso hace que desde la primera entrevista que yo tengo con el estudiante pueda saber qué se necesita y además qué es como él se siente mejor, no como yo puedo creerlo, pensarlo o leerlo, sino dime cómo te sientes mejor. ¿Necesitas un periodo de tiempo mayor? ¿Necesitas la bibliografía con tiempo? ¿Necesitas que este texto pase por un lector de pantalla
que te hace audible el texto, necesitas que alguien te lea el parcial y se hace un listado realmente para que ese profesor que tiene al estudiante en aula, no solo en ese semestre, sino todo el equipo de profesores, porque él va a pasar de primero a segundo a cuarto, sepa que él va a llegar. Puedo solamente dar digamos que esas estrategias que además quedan escritas, no es de voluntad, queda escrita con el secretario académico del programa, el ajuste razonable que se hace al estudiante y el estudiante también lo firma. Yo creería que aquí tenemos algunas otras preguntas. Otra vez, sí, ¿quién debe enseñar la lengua de señas? Si es modelo sordo, o si es la persona intérprete. Hay en el momento de planear algunas actividades de ocio para Fernando, actividades para personas con discapacidad intelectual, se hace uso de alguna técnica para planificarla, y con esto vamos a hacer el cierre de preguntas. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. En breve, sí, justo se utiliza dentro del marco de la teoría de ocio humanista. El paradigma humanista es el eje o el foco principal, donde ahí partimos a ejes temáticos de competencias de aprender a aprender, de autonomía, de autodeterminación, como también comentaba anteriormente la doctora, de carácter social, bajo ejes también de formación lingüística, uso de TIC, de matemáticas, de fortalecimiento también en los aspectos laborales y sobre todo de competencias de vida. Eso ha sido como las premisas centrales para desarrollar y dar pie a las actividades lúdicas de ocio humanista que se aplicaron con los jóvenes con discapacidad. Muy bien, muchas gracias. No quiero irme sin agradecerles, pero además sin responder. Hay varios que preguntan sobre quién es el que enseña la lengua de señas. Quiero solamente comentar que en mi universidad la enseña un profesor sordo, modelo sordo, y es una asignatura electiva transversal para toda la universidad, en donde tenemos muchísimo solicitud, y hay que abrir otros espacios de aprendizaje de lengua de señas. Es una asignatura electiva. Creo que es otra situación que podemos apropiar en varias de las instituciones. Eso lleva a que nos acerquemos a la población y no ellos tengan que hacer el esfuerzo, ¿cierto? Bueno, y ya hay otras preguntas que tengan la seguridad que vamos a tenerlas dentro de nuestro listado para poderlas enviar tal vez a los conferencistas, de manera que les agradecemos muchísimo su asistencia. Les agradecemos a los conferencistas las estrategias y actividades inclusivas que han presentado y que podemos llevar mañana mismo, la otra semana, a nuestras instalaciones. Así que damos un descansito vamos al otro link, iniciamos con nuestra otra mesa. Muchísimas gracias. Gracias. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.